Muy bien, entramos hoy entonces en nuestro último tema ya prácticamente, que es diferenciación e integración numérica. Hoy vamos a ver algunas técnicas de integración y la próxima clase la parte de diferenciación o derivadas, ¿verdad? Bueno, a modo de motivación y a modo de repaso un poco inicial. Cuando hablamos de derivadas, hablábamos de qué cosa. Hablábamos generalmente de tasas de variación de un parámetro con respecto a otro. ¿Verdad? Generalmente es tasa de variación de un parámetro en función del tiempo. No sé, velocidad, caudal, ¿verdad? Cuando tenemos el gráfico de una función de una variable, geométricamente estaba asociada a la derivada a ¿qué cosa? Era la inclinación de la recta tangente en un determinado punto, ¿verdad? Esto salía, inicialmente teníamos así una recta secante, ¿verdad? La pendiente o la inclinación de esa recta secante era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Tangente del ángulo. Ahora, tenemos esa definición ahí. Si hacemos que esa diferencia, ese delta x, ¿verdad?, tienda a 0, lo que va a ocurrir es que, como vemos acá, empieza a cerrarse ahí el segmento y hasta que llega al punto en donde prácticamente la secante se vuelve tangente. Y así habíamos definido nuestra derivada, ¿verdad?, como ese límite. Bueno, ese límite entonces geométricamente es eso y físicamente es una tasa de variación de un parámetro con respecto al otro. Cuando hablábamos de integral, ¿verdad?, integrar significa juntar partes en un todo, unir a un total. Bueno, matemáticamente la primera interpretación que teníamos de la integral, ¿verdad?, geométricamente así, era el área debajo de una curva, ¿verdad? Para el caso de una función de una variable, tenemos una función acá, continua, bien comportada, ¿verdad? Y si integramos esa función desde un punto A hasta un punto B, ¿verdad?, lo que hacíamos era calcular el área debajo de la curva en ese intervalo, el área acá, ¿verdad? Si dibujamos acá una cuadrícula en la función, podemos ver que una forma así rápida y fácil de tratar de aproximar el área es tomando los rectángulos, ¿verdad?, cada rectángulo debajo del área, ¿verdad?, debajo de la curva, sumando todo eso, podemos tener una aproximación del área, ¿verdad?, para ver que hay una diferencia ahí, ¿verdad? Esa sería una forma de calcular así discretamente la integral, interpretando de esa forma. Bueno, tanto derivada como integral tienen varias aplicaciones en ingeniería. Podemos ver, por ejemplo, que un topógrafo podría necesitar calcular el área de un campo limitado por una corriente que tiene un comportamiento así, ¿verdad?, zigzagueante, dice. En hidráulica se puede necesitar también determinar el área, ¿verdad?, o la sección transversal de un río que puede estar descrita así por una función continua de ese formato también. Podemos necesitar calcular el área de eso. ¿Para qué? Para analizar, no sé, el flujo, para analizar el nivel del agua. Podríamos también querer determinar cuál sería el impacto, ¿verdad?, del flujo del viento sobre un edificio. Entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, tendríamos un flujo acá, una velocidad, podemos considerar una velocidad lineal o podemos considerar una velocidad, un caudal también del viento, así según la sección acá. Y va a tener ese comportamiento variable, ¿verdad?, dependiendo de la altura. Acá se ve eso, ¿verdad?, que para mayores alturas el viento es mayor, ¿verdad? Sería que acá vector estaría definiendo la velocidad del viento. Y nosotros querríamos, por ejemplo, calcular cuál es la fuerza neta que ejerce el viento sobre el edificio. Entonces, eso está relacionado también
al cálculo de una integral de esa variable alrededor de un determinado intervalo. Por ejemplo, desde una altura inicial acá hasta una altura final. Entre otras cosas, vieron en cálculo 2 también, espero que hayan visto cómo calcular masa por medio de una integral triple, ¿verdad? Cuando tendríamos en este caso C, que sería la función densidad, la variable que define la densidad de un sólido en 3 dimensiones. Se podría calcular la masa por medio de la integral triple de esa densidad en las 3 direcciones, ¿verdad?, del espacio, x y z. Se puede calcular también transferencia de calor a través de una sección de área, ¿verdad?, conociendo la función que define el flujo de energía o el flujo de calor en el caso. A través de una determinada sección podemos calcular la transferencia total de calor a través de esa sección. En estadística, por ejemplo, también se usa integral cuando tenemos una función continua que nos da el comportamiento, ¿verdad?, de una variable en función de otra. Queremos calcular una media en un intervalo. Calculamos también por medio de una integral en ese intervalo dividiendo sobre la diferencia de los parámetros en x. Bueno, entonces hay varias aplicaciones ahí para nuestra integral en esta parte. Bien, ahora vamos a ver hoy los métodos numéricos para calcular la integración, ¿verdad?, para calcular la integral. Y siempre que hablemos de integral con método numérico vamos a hablar de integral definida, siempre en un intervalo conocido, ¿verdad? Las fórmulas de Newton-Cotes son los tipos de integración numérica más comunes. ¿En qué consisten estas fórmulas de Newton-Cotes? Consisten básicamente en aproximar las funciones por medio de algunos polinomios de n grados, ¿verdad?, puede ser lineal de segundo grado o tercer grado, y calcular a partir de esos polinomios los valores de nuestras áreas debajo de la curva. Entonces ya sabíamos cómo calcular, cómo determinar esos polinomios. Habíamos visto ya los métodos, ¿verdad?, polinomio de Lagrange, por ejemplo, para determinar un polinomio que me aproxima a la función en algunos puntos conocidos. Como vemos acá, en la primera figura podemos ver, por ejemplo, cómo podemos aproximar esta curva que está en azul por medio de esta recta. Eso era interpolar, interpolación lineal. Interpolar era hallar esta recta que nos daba aproximadamente la función. Obviamente que si aumentamos el grado de nuestro polinomio, por ejemplo acá para un polinomio de segundo grado, una parábola, tenemos ya una mejor aproximación de la función y por lo tanto también una mejor aproximación del área que vamos a calcular debajo de esa curva. Bien, existen formas cerradas y abiertas las fórmulas de Newton-Cotes. Las formas cerradas son aquellas donde se conocen los datos inicial y final, y las formas abiertas son aquellas que tienen límite de integración que se extiende más allá del intervalo de los datos. O sea, esto básicamente. Cerrada, conocemos estos puntos, final inicial, y la abierta vamos a tener puntos dentro del intervalo. Estos puntos no son conocidos, pero aún así nosotros podemos hacer el cálculo de esa integral. Bueno, hoy prácticamente toda la clase vamos a hablar de las formas cerradas. Bien, la primera regla que vamos a estudiar hoy es la regla del trapecio. Es la primera de la fórmula cerrada de integración de Newton-Cotes, que corresponde al caso donde el polinomio va a ser un polinomio de primer grado. Bien, recordando acá de la parte de interpolación, determinar un polinomio de primer grado que aproxime unos puntos conocidos está dado por esta expresión. Bueno, pueden revisar esa parte ya de interpolación. Teníamos que esta era la expresión para hallar la interpolación lineal. A partir del conocimiento de los puntos, de dos puntos por lo menos, A, B, que sería el punto inicial final, y los valores de la función en esos puntos, f de B, f de A. Todos estos son valores constantes
conocidos, ¿verdad?, que nos debe dar el problema. Reemplazando todo eso, y vamos a tener una ecuación de primero. Esto es lo que va a quedar como incógnita, solo x. Vamos a tener una función ahí lineal. Bueno, considerando eso, podemos calcular la integral. Ahora, en vez de calcular la integral de la función, calculamos la integral de su polinomio que aproxima esa función. Aplicamos la integral a eso. Integrar esto es fácil. Si ustedes quieren verificar, pueden agarrar integrar cada término acá, reemplazar los límites de integración. Después de simplificar todo, va a quedar esta expresión que es la expresión que nos interesa acá, que es la expresión o la fórmula para la regla del trapecio. ¿Por qué se llama regla del trapecio? Porque básicamente uniendo estos dos puntos y mirando esto de costado, ¿verdad? O sea, este es un trapecio que está inclinado, o sea, acostado ahí con respecto al eje X. Acá podemos ver. Sería esta la altura. ¿Se acuerdan de la forma del trapecio? El trapecio tenía dos lados paralelos, ¿verdad? Y teníamos una base menor y una base mayor, ¿verdad? En este caso acá. Mirando lateralmente tenemos dos alturas, una altura menor y una altura mayor. Base menor o base mayor. Es la misma cosa, solamente que esto le dan la vuelta ahí 90 grados y van a tener la figura que está acá. ¿Y cómo calculamos el área de eso? Exactamente así, ¿verdad? Con esta expresión de acá. Bien, entonces a partir de dos puntos nosotros podemos aproximar el área debajo de esa curva por medio del cálculo del área de ese trapecio. Y obviamente que, como se puede ver acá, hay una diferencia entre el área que está ahí pintado en negro y esta parte que no está cubierta, no está incluida, al comparar área debajo de la curva y el área del trapecio. Entonces tenemos un error asociado. El error asociado podemos calcular, ya saben, ¿verdad? Podemos calcular o conociendo el valor real de la integral, que sería el E sub t, ¿verdad?, el error total. O podemos también calcular el error, si es que no conocemos el valor que nos tiene que dar la integral, podemos calcular por medio de calcular la derivada segunda de la función en un determinado valor que está dentro del intervalo. Este valor epsilon que aparece acá es un valor que está dentro del intervalo AB. ¿Está bien? Generalmente lo que se hace es calcular la media de los valores entre A y B para determinar esto. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ya entonces un ejercicio. Sí. Vamos a ver el primer ejemplo, que es aplicar la regla del trapecio, ¿verdad? Simple. ¿Por qué simple? Porque vamos a calcular directamente en un solo intervalo. Después vamos a ver la múltiple, que sería ya dividiendo en más intervalos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer acá es determinar, ver cuáles son nuestros valores que necesitamos para nuestra expresión, ¿verdad? Necesitamos, o sea, tenemos A y tenemos B. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también f de A y f de B, ¿verdad? Acá está nuestra fórmula para la regla del trapecio. Bien, f de A, ¿verdad?, sería f de 0. ¿Cuánto da f de 0? Reemplazo 0 en la ecuación, se eliminan todos estos términos acá y va a quedar 0.2. F de B también necesitamos para nuestra expresión. Profe, Sí. hay algunos compañeros que se quieren unir. Ahí está. Tenemos entonces ahora que calcular f de b también, porque necesitamos para nuestra fórmula. F de b, el valor de x en el extremo
superior, acá se ve en el gráfico también 0.8. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar 0.8 en esa ecuación. Es reemplazar nomás donde tenemos x, reemplazar 0.8. Nos tiene que dar 0.232. Ya tenemos A, B y FA y F de B. Bueno, entonces nuestra integral va a ser aproximadamente porque no es el valor real, es un valor que estamos calculando a partir del área del trapecio. ¿Cuál era nuestra fórmula? Vamos a escribir de nuevo acá. Es B menos A, la diferencia, que sería, esto es la altura básicamente del trapecio, mirando así esto, es esta altura de acá, altura, B menos A, por acá, la fórmula del trapecio era base mayor más base menor dividido 2. Entonces acá tengo base, básicamente me queda esta expresión de acá, FA más FB, que son las bases. ¿Ven? Pueden ver acá. Esta altura de acá, ¿verdad? Sería FA y esta altura acá sería FB. ¿Verdad? La distancia en vertical sería nuestra base menor y base mayor. La fórmula del cálculo del trapecio. Entonces acá tengo F de A más F de B dividido 2. Ya tengo todos esos valores y me va a dar entonces ahí. La diferencia acá es 0.8 menos 0 por, suma acá de las bases, FA más FDB dividido 2. Haciendo el cálculo de todo eso me tiene que dar 0.1728. Bien. 0.1728 y acá tenemos el gráfico de esto. Esta es la curva, esta curva de grado, el polinomio de grado 5. Bueno, está definido por esta curva. Y lo que nosotros acabamos de calcular ahora es el área solamente de esta parte de abajo. Es lo que acabamos de calcular ahora. Da 0.1728. Esto, como es un polinomio, yo consigo calcular mi integral y el valor exacto que me tiene que dar ahí, ¿verdad? Si yo hago, vean que acá es aproximadamente, ahora yo voy a calcular el valor real de la integral, que sería hacer esto, ¿verdad? De AB, de 0 a 0.8, 0.2 más 25x menos 200x cuadrado más 675 x al cubo menos 900 x a la cuarta más 400 x a la quinta, todo eso, ¿verdad? De x, ¿cuánto me da? Integrando acá me queda 0.2x, acá me queda 25x al cuadrado sobre 2, estoy integrando ya, acá me queda 200x al cubo sobre 3, acá me queda 675x a la cuarta sobre 4. Ningún problema ahí con esa integral, es fácil, ¿verdad? Dividido 5 y acá me da 400x a la sexta dividido 6. Como es una integral definida, me falta reemplazar los valores acá en mis límites de integración. 0. Profe, 0, una pregunta. 8. Ese 0,232, ¿de dónde te salió, profesor? Es f de 0,8. Reemplacen 0,8 acá en esta función. ¿Ven lo que estoy haciendo?
Eso tienen que calcular. Por todo entonces. Dice f de 0.8, esto es f de x. O sea que acá tienen que reemplazar en nuestra expresión. 675. Está bien, muy bien. Buena pregunta. Tienen que preguntar siempre que no estén viendo algún... o no estén entendiendo de dónde sale algún valor. 0.8. Verifiquen esto. Yo ya calculé y me dio ese valor ahí. Sí, solo así. Calculan todo eso y tienen que dar 0.23. O sea, 2.32. ¿Está bien? Esto también yo reemplacé, solo que esto es más fácil porque al final queda, si es 0, todo esto se elimina 0, 0, 0, 0 y queda 0, 2. Bien, acá también esto pueden reemplazar ustedes. Ya integré y ahora reemplazo 0.8 en la función, o sea, donde aparezca x, y después reemplazo 0 que me va a cerrar todo. Reemplazando todo eso, me tiene que dar este valor que ya me dio ya el ejercicio, ¿no? El valor exacto de la integral. Pueden verificar también esto. Da 1.64. Y comparen ahora estas dos cosas. Da mucha diferencia, ¿verdad? Error. Altísimo. Y acá en el gráfico se ve por qué dio ese error tan grande. Porque yo estoy aproximando esta curva que tiene un comportamiento así por esta línea recta nada más. Yo estoy calculando el área que está acá en rojo. Sin embargo, el área real debajo de la curva es todo esto. Se grande la diferencia. Bueno, entonces vamos a ver si calculamos también el error con nuestra fórmula ya. Esta fórmula. Vamos a ver qué tanto nos da ese error. Cálculo del error. Con fórmula. Antes de eso podemos calcular el error real, total. Vamos a calcular el error real total, que ya saben cómo hacer, ¿verdad? El error es el valor, el módulo, ¿verdad? Relativo, vamos a calcular, el error relativo. Es el módulo del valor verdadero, que es este, menos el valor que yo calculé. Dividido el valor real. ¿Cuánto da eso? A ver, calculen ahí un rato y me dicen. Una vez que tengan el valor me van a pasar. Ahora vamos a calcular con la fórmula también. Con la fórmula. Con la fórmula nosotros necesitamos la derivada segunda. Entonces vamos a calcular la derivada segunda. En este caso nuestra función polinomial es fácil de derivar, ¿no? La derivada primera me va a quedar 25. Esto ya queda, su derivada de esto ya queda 0, ¿verdad? 25. Acá me queda menos 400x. Allá me queda 675 por 3. ¿Cuánto da? 1350. Vamos a dejarla así. Vamos a calcular. 675 por 3 por x al cuadrado. Allá queda 900 por 4.
4 por 9 ahí, 36. X al cubo. Y acá me queda 800, ¿verdad? No. 8000. 4 por 5. No. 2000 nomás. 5 por 4, ¿verdad? 2000x a la cuarta. Esa es la derivada primera. Vuelvo a derivar, porque necesito la derivada segunda para nuestra fórmula. Vean acá. Necesitamos la función de la derivada segunda. Entonces vamos allá a la derivada segunda. Volvemos a derivar eso. Profe, ese 3600, ¿de dónde salió? De la derivada. Profe, el resultado del error me salió 89,46%. Este. Sí. A ver. Altísimo, ¿verdad? 89. 46. 47. Grande, 47. Altísimo el error. Y sí, se ve acá que hay mucha diferencia. Deriva de nuevo. Todo esto de la derivada nomás. Deriven esta función f de x. Acá 2000. Ahora vuelvo a derivar. Esto la derivada, esto queda 0. Acá la derivada queda menos 400. Acá tengo 635 por 3 por 2. Que me tiene que dar 4050. 4050. Eso. Acá ya queda x nada más. Ahora acá 3 por 3600. A ver qué me da. 10.800. 1800. Era aquí al cubo, ahora queda aquí al cuadrado. Y acá queda 4 por 2000, era 8000. X al cubo. Bueno, teniendo eso, lo que yo necesito es calcular el valor de la derivada segunda en un valor dentro del intervalo, y después calculo la diferencia al cubo dividido 12. Una forma de determinar ese valor de epsilon, o de determinar la derivada segunda en epsilon, vamos a crear uno nuevo acá, sería hallar el valor medio en ese intervalo. En el intervalo. O directamente así voy a poner. En AB. ¿Y cómo se calcula ese valor medio? Ese valor medio se calcula así. Allá al principio estaba entre las aplicaciones también. El valor medio, vamos a llamarla así, de la función. Ahora en el intervalo AB es la integral de AB de esa función dividido B menos A.
Acá está acá está, ¿no? Así, esta es una forma de calcular la media de una función continua. Integro en el intervalo y divido por la diferencia de los valores en x del intervalo. Si yo calculo eso, básicamente tengo que volver a hacer la integral acá, de 0 a 0.8 de la derivada, que nuestra derivada ya calculamos allá, negativo 400, la derivada segunda, ¿verdad? Más 4050 x menos 10.800 x al cuadrado más 8000 x al cubo. ¿Sí era, verdad? Sí. Si calculamos eso, acá b menos a sería 0.8 menos 0. Esta integral de arriba, si yo calculo, integro y reemplazo los valores, me tiene que dar negativo. O sea, calculando todo ya. Calculando el valor de esta integral, dividiendo por 0.8 me va a dar negativo 60. Entonces mi error, que ahora es un error aproximado, va a ser negativo 1 sobre 12 de la fórmula ya. Esta fórmula, vamos a corregir la fórmula porque acá no es. Sería el error total si conocemos exactamente la función. Pero si no conocemos la función, es el error calculado. Y me queda acá el valor de la derivada. Vean la fórmula. Esta derivada, esto de acá, ya es lo que acabé de calcular, ¿verdad? Valor medio. Entonces, negativo 60. Y acá es b menos a al cubo. Calculo eso y me da 2.56. Esto es, no es en valor relativo, esto es en valor en diferencia real, en diferencia, error absoluto sería, ¿verdad? Error absoluto calculado, 2.56. Ahora si yo quiero calcular relativo, tengo que dividir este por el valor calculado otra vez. Bien, pero igual lo que vemos es que da un error alto. ¿Por qué? Porque el valor que tiene que dar es 1.64. Y esto es casi el doble de eso. Casi 100% de error tenemos, ¿verdad? Que fue el error que calculamos también acá, 89.47%. Bueno, vamos a ir mejorando esto haciendo lo siguiente. Vamos a aplicar la misma regla ahora, pero a múltiples intervalos. ¿Qué significa eso? Lo mismo que yo calculé acá, voy a hacer para más intervalos. Por ejemplo, acá en el gráfico tenemos para dos intervalos, básicamente se forman dos trapecios. Tengo este trapecio 1, trapecio 2. Y así voy dividiendo en tres intervalos, tengo tres trapecios. Acá tengo cuatro trapecios. Prácticamente triángulos son porque el punto está cerca del eje X, pero son trapecios en realidad. Desde acá. Así se forma el trapecio ahora. ¿Y qué se puede ver ahí? Que obviamente a medida que yo aumente la cantidad de intervalos, vamos a mejorar nuestra aproximación. Bueno, ¿y cómo hacemos el cálculo? Tenemos que hacer prácticamente la integral de cada recta independiente, ¿verdad? Acá tenemos una recta 1, acá tenemos una recta 2. ¿verdad? Las rectas, cada una de las rectas formadas por los diferentes puntos del segmento. Bien. Y ahí es aplicar esta misma fórmula, la que acabamos de ver acá. ¿Dónde está nuestra fórmula? Esta fórmula es la regla de trapecio, pero para todos los intervalos. ¿Verdad? Para los n intervalos que tengamos. Bien. Este sería para el caso de dos intervalos. ¿Verdad? Si tenemos dos intervalos, acá no se ve todo, me falta un
voy a corregir. Para el caso de dos intervalos, lo que voy a tener es que voy a calcular el área de esto, el área de esto. Y sumo todo. ¿Verdad? Entonces acá estoy aplicando una vez la regla del trapecio, acá dos veces. ¿Verdad? Y si yo agarro esto y sumo todo, consigo agrupar acá, consigo ver lo siguiente, que estos términos del medio aparecen dos veces, ¿verdad? Aparece una vez en la primera integral y aparece uno en la segunda integral. O sea, yo tengo dos veces los valores intermediarios ahí. ¿Se entiende, verdad? Este valor se va a repetir en este triángulo, en este trapecio y en este trapecio. Acá lo mismo. Este también se va a repetir acá y acá. Este se va a repetir también acá y acá. En sí, acá al final me sobra que tengo el doble de esos valores, dos veces f de x, y dentro del intervalo, y en los extremos una sola vez. Calculo eso y consigo determinar mi área o mi integral, que es lo mismo. Muy bien. Entonces en eso consiste la regla del trapecio. Para cualquier cantidad de intervalos en los que yo quiera dividir mi función, ¿verdad? El error vamos a calcular con una expresión similar también a la anterior, solamente que voy a sumar el error para cada intervalo, por eso tengo esta sumatoria acá de todos los errores de cada intervalo. Esta expresión acá es la misma. Acá ya tengo, defino ahora que esa derivada segunda que aparece acá, o sea, todas estas sumatorias yo consigo aproximar también por la media de la derivada segunda en todo el intervalo, que es la mejor forma de hacer para no tener que hacer para cada intervalo. Y así calculo mi error del método ya para múltiples intervalos. Y vamos a ver eso ahora, el ejemplo acá continuando. El mismo ejercicio, pero ahora vamos a hacer la regla de trapecio con dos segmentos. Bien. Calcular entonces la integral para la función, la misma función, desde a hasta b, 0.8, usando también la ecuación del error para estimar, o sea, EA para estimar el error. Recuerda que el valor correcto para la integral es este que ya vimos nosotros, donde sale también, ¿verdad? Es integrarnos. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los valores? Si voy a dividir mi intervalo en dos, ¿qué tengo que hacer? El valor de h depende de h es el tamaño de cada intervalo, ¿verdad? Que es constante. Depende del valor final menos el valor inicial dividido la cantidad de intervalos que yo quiero, ¿verdad? Quiero dos intervalos, voy a hacer por ejemplo x2 menos x0 dividido 2. Ahí tengo este intervalo y este, que ambos son h. Si quiero dividir mi intervalo en 1, 2, 3, 4, voy a hacer b menos a dividido 4 y ahí voy a tener el valor de h acá. Acá, por ejemplo, h es b menos a dividido 4. Y así, dividido n. Acá es dividido 3, acá es dividido 2. Y consigo calcular el valor del tamaño de nuestro intervalo. Entonces tengo 0.8 menos 0 dividido 2 me va a dar 0.4. El valor de h. Y ahí vamos a estimar entonces y la integral, ¿verdad? Para con n igual a 2 sería, ¿cuál es nuestra fórmula? Acá está la fórmula. Pueden ver así. Esta n si pasa hacia acá es b menos a dividido n, esto es h. Entonces h por, y ahí hago para cada intervalo, acá es f de x0 más f de x1 dividido 2, acá es f de x1 más f de x2, tengo 3 puntos, ¿verdad? Dividido 2. Si yo sumo todo eso me va a quedar
la fórmula que vimos porque tengo dos veces f de x1. Es lo mismo que decir entonces 0.4 dividido 2 por f de x0 más 2f de x1, el valor del medio, más f de x2. ¿Qué sería? ¿Cuáles son los valores ahí? F de x0 ya tengo. Que sería x0 es 0, ¿verdad? El plazo 0 acá tengo 0.2. El valor del medio es 0.4. F de 0.4 es lo que no tengo. Calculamos más un rato. Reemplazamos en esta función. F04 todavía no tenemos, ¿verdad? Acá calculamos F08. No tenemos. Bueno, pero es cuestión de reemplazar acá. Y les tiene que dar el valor. A ver, tiene que dar 2 puntos. Voy a anotar inclusive ya eso acá. F0 es 0.2. Esto ustedes tienen que calcular si el ejercicio no le da. F0.4 es 2.456. Y F08 ya calculamos hace rato que nos dio 0.232. Y eso voy a usar acá. Si quieren puedo inclusive escribir de nuevo esto. Acá f de 0 más 2f de 0.4 más f de 0.8. 0.4 dividido 2 me da 0.2. Y acá tengo f de 0 da 0.2. 2 por f de 0.4 que da 2.456. Más f de 0.8 que da 0.232. Calculen por eso. ¿Cuánto da? Verifiquen eso. Que aún continúa lejos de nuestro valor real de la integral. Está lejos todavía. Y acá se ve el área acá que tenemos con dos segmentos, con dos intervalos. Todavía es muy diferente al área real. Nos falta toda esta parte todavía. Y toda esta parte. Nos pide también el ejercicio calcular los errores, ¿verdad? El error verdadero me da ¿cuánto? Relativo vamos a calcular. Sería el valor que acabé de calcular menos el valor real dividido el valor real. Díganme cuánto da esta acá. Acá voy a usar la misma fórmula. Esta fórmula del error. P menos A al cubo. Por el valor de la derivada segunda, la media de la derivada segunda, que ya sé cuánto vale. Nos dio menos 60. Y acá es 12 por n al cuadrado. N, ¿cuánto vale n?
¿Cuánto vale n? A ver, prendan vos todas sus cámaras ahora mismo. Vamos a llamar la asistencia. Muy bien, ahí vamos a ver qué tal están todos. Vamos a esperar un ratito a ver que todos prendan la cámara. Bueno, sonrían ahí para nuestro screen. Profe, ya estoy presente, solo que mi cámara no funciona. Escribí entonces ahí en el chat. Ya escribí en el mensaje de acá. A ver, pero acá tiene que ser en el Meet. Ahí está, bueno. 1, 2, 3, ahora sí. Muy bien, qué cara de estudioso que tienen todos. Ahora sí, ¿cuánto vale n? Dos. Muy bien, n es la cantidad de intervalos. El ejercicio nos pidió hacer para 2 intervalos. Voy a guardar un rato la imagen antes que me olvide. Y ya seguimos. Profe, Sí, ahora voy a transmitir otra vez. no, aceptaron o voy a entrar de mi computadora ahora. Bueno. N igual a 2, ¿verdad? Teníamos n al cuadrado en la fórmula. Esto ya calculamos. Para este caso, entonces, para ese error nos da 0.64. A este ya calcularon el de arriba. Este error absoluto. ¿Cuánto da el error total relativo? 65,14. Por ciento, ¿verdad? Bien, todavía. Sí, por ciento. Muy bien. Ok, todavía está alto el error, pero por lo menos ya va disminuyendo. Y acá tenemos en la siguiente tabla los resultados que nos darían para diferente cantidad de intervalos. A medida que vamos aumentando el intervalo, disminuye el tamaño, ¿verdad?, del intervalo h, que es b menos a sobre 2. Y a medida que hacemos eso, podemos ver cómo el error va disminuyendo, ¿verdad?, cómo esto es gradual, ¿verdad? Con 10 intervalos, por ejemplo, llevamos un error de 1.6% nada más, un error verdadero. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver una segunda regla de integración, ¿verdad? Que sería la regla
son reglas de Simpson porque hay dos casos. La regla de un tercio y la regla de 3 octavos. 3 octavos que vamos a ver también. Cambia un poquito la fórmula, pero es la misma idea. La diferencia de la regla de Simpson es que esta resulta ahora de aproximar nuestra integral por medio de un polinomio de segundo grado. ¿Está bien? Entonces acá vamos a ver de dónde sale nuestra fórmula. Si aplicamos acá el cálculo para determinar la interpolación polinomial, ¿verdad? Por los polinomios de Lagrange, ¿se acuerdan? Esta fórmula ya vimos en la parte de interpolación. Estos son los polinomios interpoladores de Lagrange para un polinomio de segundo grado. Acá tenemos 1, 2, 3 términos. A partir de esto, calculando acá, esto podemos simplificar todo, calcular la integral, reemplazar los valores de los límites de la integral y nos queda esta expresión mucho más simplificada acá. Esto es para un solo intervalo. Entonces el cálculo de la integral va a depender de h, que es el tamaño del intervalo, dividido 3, y con el producto del valor de la función en los extremos más 4 veces la función en los puntos intermedios de mis segmentos que voy determinando. ¿Por qué 4 veces? Porque como ahora estoy determinando polinomios de segundo grado, estoy agarrando de a 3 puntos. De a 3 puntos voy agarrando los valores y ahí se van a repetir esos términos del medio. Bien, para calcular el error es una fórmula parecida a la regla anterior del trapecio, solo que ahora tenemos elevado a la quinta por la cantidad de puntos que vamos usando y por la cantidad de términos que tenemos. Por la derivada cuarta en el intervalo. Ok, acá sería la derivada cuarta entonces de la función. En un punto del intervalo, que esto siempre vamos a aproximar por un valor medio, por el valor medio de la función en el intervalo. Bueno, se le llama regla un tercio porque tiene este término acá de un tercio que le está multiplicando a toda la fórmula, solo por eso. Bien, otra vez el mismo ejercicio, pero vamos a hacer ahora aplicando la regla de Simpson de un tercio. Bien, tenemos los intervalos, o sea, tenemos el valor inicial final. Otra vez tenemos el valor real para calcular nuestro error. Y vamos a determinar ya directamente ahora nuestro valor en la integral. Estamos haciendo esto es también para un solo intervalo. Después vamos a ver que extendemos esto a intervalos, a múltiples intervalos, y es nada más sumar para cada intervalo. Es como calcular varias integrales. Bueno, la fórmula es h sobre 3. Vamos a calcular cada una de esas cosas. H es v sobre a o sea, un intervalo nomás tenemos ahora. Entonces 1 acá básicamente. Al final es b menos a nomás. 0.8. Siempre es b menos a dividido n, el valor de h. Siempre. Pero como n acá es 1, ¿verdad? Queda igual. Entonces el valor de la integral es aproximadamente, ¿qué dice nuestra fórmula? Un tercio de h por f del primer punto, que ya sé que vale 0.2, más 4 veces el término del medio, que es el mismo que ya usamos en el ejercicio anterior, f de 0.4, que es 2.456,
más f del punto extremo, f de 0,8 que daba 0.232. Calculo eso y me da 1.36. Calculen ahí también para verificar que está todo bien. 7467. Ya estamos cada vez más cerca del valor real. Bien. El error real entonces es el valor real menos el calculado y aproximado. El error total absoluto entonces es 0.27. Que si yo divido por el valor real, voy a tener el error total relativo. Hagan este dividido 1.64 me va a dar 16.6% de error relativo. Bien. Y para calcular con nuestra fórmula ya, el error calculado, lo que necesitamos es la derivada cuarta. ¿Cómo quedaría la derivada cuarta de esto? Primero se va este término de acá. En la primera derivada este se va. Después se va este. La segunda derivada. Este se va en la tercera derivada. Este se va en la cuarta y al final nos queda solamente estos dos términos acá. ¿Verdad? Hagan la derivada de eso. Acá tenemos ya esta la segunda derivada que hemos calculado en el ejemplo 1, ¿no? Esto vuelven a derivar una vez y vuelven a derivar otra vez más. Profe, a mí en ese donde te sale 1,36, a mí me salió 2,73 y hice varias veces y no sé, Así. A ver, salió 2,73573 me salió. 0,232. Ah, ya. Acá hay una diferencia. Esto. Esa es la diferencia. El valor de h acá ya se hace b menos a dividido 2. Para un intervalo es b menos a dividido 2. Eso es lo que nos faltó hacer acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces acá queda... ¿cuánto da? 0,8. 0,4 tiene que ser, ¿verdad? Y ahí da ahora. Ahora tiene que dar. Sí, ahora sí, 1,36, sí, sí. Bueno. Entonces, regla de Simpson. Sí o sí hacemos h igual a b menos a dividido 2. Para un intervalo inclusive. ¿Está bien? Muy bien, el error, lo que me faltó calcular es el error con la fórmula. Que es derivar esto 4 veces. Nos va a dar un valor constante ahí. Acá vemos a la quinta.
dividido 2880 por la derivada segunda, la media de la derivada cuarta, que sería la derivada cuarta en el intervalo, era de 0 a 0.8. Ustedes tienen que calcular ahí la derivada cuarta. Calculan eso dividido b menos a, que es 0.8 menos 0. Derivan 4 veces y después hacen otra vez la integral ahí. Una integral para calcular el valor medio. Y ahí me va a dar negativo 2400, tiene que dar. Te van a verificar esa parte. Es derivar 4 veces, después integrar de 0.08 y dividir por 0.8 menos 0.2. La integral siempre va a empezar de 0, profe. La integral en el intervalo. Acá nomás nuestro intervalo es de 0 a 0.8. Y si de repente, por ejemplo, si de 2, por ejemplo, de 1 a 2, por ejemplo, ¿cuál es lo que se utiliza? ¿El de arriba o el de abajo? Los extremos se usa siempre. El primero y el último. Acá, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero calcular el valor medio en el intervalo, no sé, 1,5. Depende siempre del valor inicial y el valor final. Acá nomás tenemos 0 y 0.8. Por eso es que la integral para el cálculo del valor medio es de 0 a 0.8. Sería la integral de 1 a 5 de la función dividido b menos a también, 5 menos 1. ¿Está bien? Profesor, ahí la ecuación parece que está mal escrito. ¿Cuál? Está 675x al cubo menos 900x al cubo. La ecuación Sí, ya vi acá. Tiene que ser que la está 675x al cubo menos 900x al cubo. Sí. Acá es la cuarta. Sí, tenés razón. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, gracias, Oscar. Y ahí el error me da este valor 0.27, que es más o menos casi el mismo, coincide con el error verdadero. Bien. Muy bien. Y en la misma regla de Simpson, ahora para varios intervalos, sería como calcular la integral en todos los intervalos. Si yo aplico eso, cambio cada uno de estos por sus polinomios equivalentes, simplifico todo. Acá tendría cada uno de los términos. Esto es la primera integral, esto es la segunda, y así hasta la última integral. Acá yo puedo ver cómo se van repitiendo los valores también, ¿verdad? Se repite este, ¿verdad? Después, así se van repitiendo en cada integral, y al final, por eso acá tenemos este término, ¿verdad? Tenemos de forma general entonces que para los valores, los puntos en las posiciones impares se van a repetir 4 veces y estos pares 2 veces.
¿Ok? Porque estoy agarrando de A3 siempre. Estoy agarrando un polinomio de segundo grado. Estoy aproximando cada una de estas funciones a una parábola. ¿Está bien? Lo que usted tiene que recordar entonces es esta función, esta expresión acá al final, de forma general ya. Bien, el error, voy a calcular así, igual, solo que calculan acá el valor medio a través de la derivada cuarta. Y después tenemos la regla de Simpson de 3 octavos. Bueno, para obtener la ecuación es la misma cosa que hacemos con la regla de Simpson de 1/3. Solamente que acá la diferencia es que se usan polinomios de tercer grado. ¿Está bien? Esto ya vamos a ver también allá hasta la parte donde hicimos interpolación por splines. Hicimos hasta splines de tercer grado, ¿verdad? Y es la misma cosa, van a aproximar la función esta por un polinomio de tercer grado. Entonces vamos a tener todavía más puntos. Bueno, ahora, ¿cuándo se usa Simpson 1/3 o Simpson 3 octavos? Una forma fácil de recordar cuándo usar cada uno o cuándo usar cuál es ver la cantidad de intervalos que tengo. La cantidad de intervalos. Si yo tengo una cantidad par de intervalos, acá por ejemplo 1, 2, dos intervalos, n igual a 2, puedo usar la regla de Simpson de 1/3 para n par de intervalos. Y si tengo un número impar de intervalos, me conviene usar la regla de 3 octavos. Es un parámetro que pueden usar. Acá tengo 3 intervalos, uso regla de 3 octavos, Simpson 3 octavos. Acá tengo 2 intervalos, puedo usar la regla de 1/3. Ahora la regla del trapecio puedo usar independiente, ver la cantidad de intervalos que tengo. Bien, cambia un poco la fórmula acá, ¿verdad? Acá tengo el coeficiente 3 para los valores intermediarios. Y en la regla de 1/3 general tenía 4 para impar y 2 para los valores pares. O sea, para los valores en las posiciones pares. Muy bien. Muy bien. Y ahí tenemos un ejercicio donde nos pide integrar o usar la regla de Simpson de 3 octavos. Bien. De 0 va a ser 8 otra vez. Y nos pide comparar con la regla de Simpson de 1/3, pero con 5 segmentos. Usar junto con la regla de Simpson 1/3 con la finalidad de integrar la misma función en 5 segmentos. O sea, acá lo que básicamente nos está pidiendo es primero integrar normal para un solo intervalo en la parte A. Después en la parte B usar en conjunto, dice, junto con la regla de Simpson para integrar la misma función en 5 segmentos. O sea, voy a separar en 5 segmentos ¿qué puedo hacer al tener 5 segmentos? Al tener 5 segmentos yo tengo una parte que puedo calcular. Tengo 3 intervalos, acá puedo hacer Simpson 3 octavos. Y acá tengo 2 intervalos, puedo hacer Simpson 1/3. Puedo hacer también, puedo considerar así también igual. Acá, calculan los primeros 3 octavos y en los últimos 2 Simpson 1/3. Bien. Muy bien. Vamos a calcular. La parte A, primero.
¿Qué dice nuestra fórmula? Necesitamos 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Verdad? De forma múltiple. Acá estamos en la 3 octavos, ¿verdad? Claro, porque estamos aproximando ahora por un polinomio cúbico. El polinomio cúbico, ¿verdad? Dice P2. ¿Cuál es el formato de esto? Es A0 más A1x más A2x al cuadrado más A3x al cubo. Tiene 3 coeficientes. O sea, 4 coeficientes, ¿verdad? El polinomio general. El cubo es ahí. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho para determinar esos coeficientes? Ahora necesitamos como mínimo la misma cantidad de ecuaciones. 4 ecuaciones para determinar 4 coeficientes. Necesitamos 4 puntos también ahí. Muy bien, entonces vamos a dividir el intervalo en 4. En 4, o sea, dividimos, necesitamos 4 puntos. Vamos a anotar eso. Simpson 3 octavos requiere un mínimo de 4 puntos. O sea, 1, 2, 3, 4. 4 puntos necesitamos. ¿Cuántos intervalos forman 4 puntos? ¿Cuántos intervalos tengo acá? 1, 2, 3, ¿verdad? Yes. Entonces vamos a calcular h ahí, que sería b menos a dividido 3, 0.8 dividido 3. ¿Cuánto da eso en decimal? 0,26. 0.26, ¿verdad? $666. 267 no me llamo a redondear. Así. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos que voy a usar? Si el intervalo es 0.2667. Empezamos con 0. Después sería 0 más 0.26. Y acá tengo que calcular f también de 0.2667. Siempre con esta expresión de acá. Estamos usando la misma para no confundir, pero obviamente que esto va a depender de cada ejercicio, ¿vale? Reemplazo acá f de 0.26, o sea 2667, que me da 1.43. 2724. ¿Cuál es el siguiente valor que voy a agarrar? A esto le sumo otra vez 0.2667, ¿verdad? Acá intervalo tengo que sumar h.
El siguiente punto entonces es 0.2667 más 0.2667 que da 0.533 aproximadamente. Calculo otra vez f de ese valor. Tengo 3 puntos, falta uno todavía. Y el último ya sabemos, ¿verdad? Es 0.8. ¿Cuánto era f de 0.8? 0.232. Ahí está, ahí tengo todos los puntos que necesito para mi regla de Simpson 3/8. Entonces la integral es 3/8 h a ver nuestra fórmula. ¿Dónde está nuestra fórmula? V menos A dividido H. Acá tenemos ahora H es V menos A dividido 3. Sí. Porque como mínimo necesitamos 3 intervalos. Bien. Vamos a usar esta expresión que está acá en azul. Vamos a hacer lo siguiente. V menos A, que ya sabemos que es 0.8 menos 0, dividido 8, ¿verdad? V menos A dividido 8, por f de x0 más 3f de x1 más 3f de x2 más f de x3. F de x0 es 0,2. F de x1 es este valor que está acá, 1.4322724 más 3 por f de x2, que es 3.487177, más f de x3, acá me faltó cerrar, que es 0.232. Acá está. Acá están todos los valores que necesitamos. Calculando eso, me va a dar 1.151970. Ahora sí ya estamos bien cerca de 1.6. Ahora si ustedes calculan el error real, esto menos el valor real, ¿verdad? Me va a dar 0.12 en valor absoluto. Y si calculan también el error calculado con la fórmula, ¿verdad? Que es 0.8 dividido 6480. Este 0.8 es a la quinta, ¿verdad? Por acá el valor de esa derivada cuarta que ya vimos que era 2400 negativo, me da también cerca de ese valor allá, 0.12. El mismo no da.
¿Por qué da el mismo? Porque un polinomio de quinto grado, derivando 4 veces al final, queda este término nomás ya. Queda lo mismo. O sea, el error calculado es igual al error real. Solo para este caso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que aproximemos a la regla de Simpson a un polinomio de quinto grado y que el error sea de la misma magnitud, el error calculado, que el error real? Que si yo aproximo, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de tercer grado y yo aproximo, hago el cálculo con la regla de Simpson, mi error me va a salir 0 porque derivando todo esto, derivando el polinomio de tercer grado me va a quedar, obviamente que derivando 4 veces desaparece, queda 0, entonces va a ser exacto. Y sí, porque es el propio polinomio otra vez. Muy bien, muy bien. ¿Qué más teníamos que hacer acá? La parte B dice usar junto con la regla de Simpson un tercio con la finalidad de integrar la misma función en 5 segmentos. Bueno, para la parte B, ¿qué tal estamos de tiempo? Estamos ya terminando. Ya terminamos. Para la parte B, vamos a hacer esto que dibujé acá. Los primeros dos intervalos vamos a usar regla de Simpson un tercio y los últimos 3 Simpson 3 octavos. Muy bien, ahora nuestro h cuánto va a valer si tenemos 5 segmentos iguales. ¿0,8 dividido 5? 0,16, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a confirmar 0,16. Por lo tanto, ¿cuáles son los puntos que yo necesito? Si voy, ahora mi intervalo voy a ir sumando, voy a empezar en 0, voy a ir sumando de a 0,16 hasta llegar a 0,8. Entonces yo necesito, vamos a calcular directamente ya los valores de cada uno de ellos. F de 0 ya sabemos que es 0,2. F de 0,16 hay que calcular, reemplazando todo acá. Voy a tener 1.29. Después tengo que calcular. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente que voy a calcular ahí? Si mi h es 0,16. 0,32. Eso. Vayan calculando ahí. Acá es 46, 48, ¿verdad? De a 0,16 voy aumentando. Este ya sé cuánto vale. Calculan todos esos con la función que da el problema. Y ahí tengo 0,32 me va a dar 1.74. 3. F de 0,48 me tiene que dar, ¿sí? 3,18.
Acá también 318. Pero 1929. Y este ya está. Bueno. Profesor, una pregunta. A cada función se le suma 0,16, ¿verdad? Que sería 5 segmentos, ¿no? Sí. A cada valor acá. Básicamente tenemos... Sí, se le suma 0,16. Sí. Empezamos en 0 y nos vamos hasta 0.8. Como dividimos en 5 intervalos, tengo que hacer 0.8 dividido 5, por eso hicimos así, ¿verdad? En realidad es 0.8 menos 0 dividido 5. Y ese es el valor de h que va aumentando. Cada uno de estos puede valer h. Esto es h. Son segmentos iguales, todos. Entonces acá es 0.16. Acá es 0.32. Acá es 0.48. 0.64 y 0.8. Y calculamos para los primeros segmentos. Después de eso se le agrega la función para calcular por cada valor, ¿verdad? Eso. Porque mi fórmula siempre es en función del... vean, fíjense acá. Siempre usamos la función aplicada al punto conocido o al punto del intervalo. Estos son los puntos que delimitan nuestros intervalos. Y yo siempre tengo que aplicar la función a ese punto. Eso es lo que uso yo para las reglas de integración. Bien, para los primeros segmentos vamos a usar Simpson 1/3, que es para cantidad par. Vamos a llamarle integral 1, que es la primera parte acá. ¿Qué dice Simpson? Simpson 1/3. Es b menos a dividido 3n, ¿verdad? Estoy analizando acá. Solamente ahí. Entonces, en ese intervalo, ¿cuál es mi b y cuál es mi a? A es 0 y b es 0.32. Entonces acá es 0.32 menos 0 dividido 3n, dice. N es 2, ¿verdad? Dos intervalos tengo. 1, 2. Y acá tengo la regla, ¿verdad? Que es f de 0, f del primero, más 4 veces f del medio, que es este, 0.16, acá. Se dan cuenta que voy a aplicar fórmula nomás y esto álgebra. Más f del último, f de 0.32, que es 1.74. Calculo todo eso y me tiene que dar 0.38.
¿Cuál es la ecuación? Simpson 3 octavos es esta que está acá. Los términos del medio llevan 3. V menos A. Fíjense ahora mi V es 0,8. Y mi A es 0,32. Dividido 8. Y acá es FA, F de 0,32, que es 1.74. Más 3, es todo 3 acá. 3. Los valores del medio son multiplicados por 3. F de 0,48 acá, que es 3.18. El otro término del medio es F de 0,64, que vale 3.181929. Más el último término, que F de 0,8, que ya sabemos, 0,232. Calculamos todo eso. Nos tiene que dar 1.264. Entonces la integral total es la suma de los dos. Que me da 1.64 754. Esto ya es un error total real de en porcentaje ya da solo 0.28%. Es lo más cercano que llegamos de entre todos los ejercicios que hicimos ahora al valor real. Bien, entonces vemos lo siguiente. Vemos que los métodos o las reglas de Simpson funcionan mejor cuando usamos para cantidad par de intervalos vamos a usar la regla de Simpson de 1/3, y cuando tenemos cantidad impar de intervalos vamos a usar la regla de Simpson 3 octavos. Y yo puedo mezclar las reglas, las diferentes reglas. Hasta ahora vimos que todos los valores, todos los intervalos son del mismo tamaño. Pero, ¿qué ocurre si tenemos diferentes tamaños de intervalos? O sea, por ejemplo, para el caso de datos medidos, no necesariamente vamos a tener exactamente valores así, bien distribuidos. Lo que va a ocurrir ahí es que voy a mezclar las reglas. La regla de trapecio, por ejemplo, es válida para cualquier cantidad de intervalos y para cualquier tamaño de intervalo, solamente que tengo que hacer separado. Voy a hacer separado porque todos mis h's, todos mis intervalos, o sea, la distancia entre un valor en x y el siguiente es diferente. Son todas diferentes. Lo que ya tengo que hacer es calcular cada término nomás separado. Bien. ¿Qué tal estamos de tiempo por hacer este? Bien. ¿Qué pasa acá? Acá lo que tenemos que ver es que los valores de h ya son diferentes. Acá, por ejemplo, este menos este da 0,12. Este menos este da 0,10. Este menos este también da 0,10. Este menos este da 0.04. Acá también da 0.04. Voy haciendo las diferencias, ¿verdad? Entre este y este, 0.44 menos 0.40 también da
0,4. Y acá de nuevo tengo de acá hasta acá. Y hasta acá tengo una diferencia de 0,10. Acá tengo una diferencia de 0,6. Y acá otra vez 0,10. Ahora tengo diferentes valores de H. Y ahí lo que voy a hacer es aplicar diferentes reglas para cada intervalo. Acá tengo en el gráfico cómo, por ejemplo, puedo hacer. Los dos primeros intervalos, ambos miden 0,12. Entonces tengo acá, puedo aplicar regla Simpson 1/3. Acá tengo tres intervalos iguales. 0,12, 0,22, 0,32. Tengo tres intervalos ahí de 0,10. 0,12, 22, 32. Dos nomás en realidad. Acá tengo una cantidad par otra vez. Bien, en fin, lo que puedo hacer ahí es ir aplicando las reglas, ¿verdad? Por ejemplo, puedo aplicar la regla del trapecio. Puedo aplicar la regla del trapecio a todos. Me va a dar un valor, ¿verdad? Solamente que la regla del trapecio, ¿se acuerdan? La regla del trapecio es la más básica, la que usa funciones polinomiales de primer grado. Entonces esta me va a dar un mayor error generalmente. Las mejores son las reglas de Simpson, porque usan ya parábolas o funciones cúbicas, ¿no? Bien. Vamos a hacer la primera parte acá. Acá tengo la recta, ¿verdad? ¿Qué dice la regla del trapecio? B menos A, en este caso sería 0,12, por base mayor más base menor, que son estos valores de acá, F de A y F de B. Dividido 2. Esto me va a dar 0,09. Bien. Segundo intervalo. De 0,12 a 0,22 y 0,22 a 0,32. Ahí tengo dos intervalos en realidad. Entonces puedo usar Simpson 1/3. Para el valor de A, empezando en 0,12 hasta B, que es 0,32. Tengo tres puntos, dos intervalos. Calculo también ahí, que dice la regla de Simpson 1/3.
B menos A, acá tengo 0.32 menos 0.12, queda 0.20. Dividido 6. Y acá tengo, empiezo en 0.12, que es este valor. Más 4 por el del medio. Más el último extremo, que es f de 0.32, que es 1.74, ¿verdad? Calculo todo eso y me tiene que dar 0.27. Y ahora les voy a dejar acá para que ustedes terminen esta parte. Bien, ¿qué más pueden hacer? Ya estoy, acá recién llegué. De acá hasta acá es 0.4, de acá hasta acá es 0.4 también, y acá hasta acá era de 0.4. Tengo 3 intervalos ahí. Seguimos, así vamos haciendo por partes. ¿Hasta dónde el segmento es igual? Hasta 0.44. Ahí aplicamos, como tengo 3 intervalos, podemos aplicar Simpson 3/8. Hasta ahí si aplicamos Simpson 3/8, me tiene que dar 0.27 268 0.29. Acá ya llegué. De acá a acá, o sea, en todos estos tres tenemos, ¿cuánto es el H ahí? 10, ¿verdad? ¿Cuántos intervalos hay acá hasta acá? 2. 0.44, 0.54, 0.64. Dos intervalos puedo aplicar Simpson 1/3. Y así van haciendo por partes. Acá nos va a dar 0.66847001. Y por último solamente falta terminar esto. Acá vale 0.6 y acá 0.10. Ahí podemos aplicar la regla del trapecio nomás ya. Profe,
Sí, ¿Cómo hacemos para identificar qué regla utilizar en los intervalos? cuando tienen cantidad de intervalos pares, tipo 2 o 4 o 6, pueden usar la regla de Simpson 1/3. Cuando tienen intervalos, o sea, cantidad impar de intervalos, a partir de 3, ¿verdad? 3, 5, 7, ahí van a usar regla de Simpson de 3/8. Si tienen un solo segmento así, si tienen segmentos con diferente tamaño, tipo, si no se repite así el tamaño del intervalo, ahí van a aplicar la regla del trapecio. Son 3 reglas más que vimos hoy: la regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Acá, por ejemplo, ustedes pueden aplicar todito regla trapecio si quieren, a todos los intervalos. Solamente que va a dar un error mayor nomás que de la forma que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Y este es un ejemplo que justamente sirve para verificar, para mostrar eso, cómo podemos ir haciendo las integrales en los intervalos según el comportamiento que va teniendo, que el comportamiento que tienen los datos, ¿verdad? Cómo podemos aplicar todos los métodos e ir juntando eso al final para sumar todo y tener una integral lo más próxima posible al valor real. Acá faltó nomás terminar esto ahora para los últimos intervalos. 0,16. Y sumando obviamente para todos los cada intervalo. Tenemos la integral total. Sumo este, más este, más este, más este, más este y más este. Me va a dar con un error real de 2.2%. Recuerden, podemos calcular el error real cuando sabemos el valor real de la integral. Si no sabemos, estimamos el error, calculamos el error con nuestra fórmula y usando la derivada segunda o la derivada cuarta, según el método. Muy bien. Por ahí terminamos. Entonces, resumiendo, hoy aprendimos a integrar numéricamente. Usamos la regla del trapecio, que básicamente consiste en aproximar nuestra función por una recta. Después ya vienen las reglas de Simpson, que son un poquito más sofisticadas porque aproximan las funciones a un polinomio de segundo grado, una parábola, para el caso de la regla de Simpson 1/3. Y para el caso de la regla de Simpson 3/8 aproximamos a funciones cúbicas. Y ahí están cada una de las funciones, cada una de las ecuaciones que tenemos para las diferentes reglas. Y recuerden que esto van a aplicarle siempre a los intervalos que están analizando. Lo que puede ocurrir es que si los segmentos son diferentes, como vimos en el último ejemplo, ustedes pueden ir evaluando según, separando en subintervalos otra vez. Todo el intervalo de 0 a 0.8 acá dividimos en, a ver, ¿en cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividimos en 6 intervalos y cada intervalo calculamos con una regla diferente. Y acá se puede ver en el gráfico eso. Como obviamente eso nos da una mejor aproximación. Muy bien. Y ahí tenemos entonces nuestra actividad síncrona de siempre, que tienen bastante para practicar. Esto, todas las integrales acá pueden calcular analíticamente para poder verificar. Entonces siempre la primera parte
es calcular analíticamente, integrar, reemplazar los límites y después ir haciendo las técnicas o las reglas para integración numérica. Este, por ejemplo, pide también hacer por la regla de trapecio la regla de Simpson. Y acá en un último ejemplo, o sea, estos últimos dos tienen los intervalos diferenciados, ¿verdad? Acá 0,5, 0,15, 0,25. Te van a ir seleccionando acá qué método usar, por ejemplo, de acá a acá, ¿verdad? De acá hasta acá. Acá, por ejemplo, el mismo H. O sea, inclusive hasta acá es 0,10, ¿verdad? 0,10, 0,10, 0,10. Y así van haciendo. Muy bien. Próxima clase, entonces, último contenido, después un repaso. Después tenemos nuestro examen el 23. Bueno, voy a llamar otra vez la lista ahora. Prendan otra vez sus cámaras un ratito.